la verdad es que Rafa me ha simplificado bastante toda la introducción, que voy a cortar en lo posible para no solaparme con él. Por otro lado, aquí algunos estudiantes que veo aquí, estudiantes entre comillas, son profesionales del sector ya con mucha experiencia que están aquí, que son seguidores de este curso, los cuales agradezco, como José Antonio Osuna. Ha habido cursos aquí sobre renovables y cursos sobre almacenamiento hace no muchos años, a 2 o 3 años. Entonces, aunque aquí aparece renovable y almacenamiento, no voy a entrar en excesivos detalles técnicos, primero porque en 3/4 de hora, como podéis comprender, no se puede, digamos, simplemente hablar un rato de la fotovoltaica ya me llevaría 3/4 de hora, ¿no? Entonces, simplemente daré las ideas principales que se resumen aquí en esta tabla de contenido. Básicamente, resumiré las tecnologías de la descarbonización, que son justamente el objetivo de este curso, y pongo ahí en rojo que renovable es sinónimo de electrificación o cuasi sinónimo de electrificación. No necesariamente, porque las renovables cuando el aumento de las renovables llegue a valores ya del 80 al 90%, habrá muchos vertidos y, por tanto, ahí tiene un sentido esos vertidos no tirarlos a la basura, sino aprovecharlos para producir, por ejemplo, hidrógeno, ¿no? O desaladoras y cosas de ese tipo. Entonces, la electrificación los principales desafíos de las renovables son la intermitencia, que también hablaremos de eso, y la única forma de solventar la intermitencia es dando al almacenamiento el papel que hasta ahora realmente no ha sido necesario que tuviera, pero que tendrá como pilar fundamental. O sea, el almacenamiento y los renovables son los 2 pilares, como dice el título de la charla, de la transición energética y del futuro energético de este mundo, ¿no? Para mí lo más original de la charla, casi todo lo que voy a contar ahí ya me lo habéis oído contar mucho. De hecho, pondré un enlace de algunas charlas que he dado donde profundizo en estos temas, por si queréis después verlas. Lo más importante para mí, quizá al final, el resumen ese que voy a poner ahí, donde intento, he hecho un esfuerzo personal ahí y no lo he usado nunca, creo que es la primera vez que lo cuento. Intento en 2 transparencias nada más poner de manifiesto dónde estamos, a dónde vamos en cuanto a flujo de energía y en el papel que va a tener la electricidad o el volumen que va a tener la electricidad en esos flujos de energía hacia 2050, ¿no? Yo creo que esa parte final voy a intentar llegar con tiempo suficiente para que no me pille el toro ahí con el tiempo. Ya voy un poco atrasado porque he empezado tarde. Bueno, entonces empezamos con las tecnologías, que como digo, esta transparencia es realmente un resumen del curso. O sea, básicamente la transición energética, como decía Rafa, consiste en la descarbonización, todo lo decimos, pero a mí me gusta añadir sostenibilidad, porque realmente, aunque no hubiera cambio climático, aunque el CO2 no fuera un problema, como dicen algunos negacionistas, tendríamos 6 o 7 motivos más para hacer la transición energética. Yo lo cuento también a una charla divulgativa que doy, en fin, en los museos de ciencia, en el Ateneo, en fin, en sitios así no tan especializados como este, ¿no? Más divulgativa, el tema de las emisiones del transporte en las ciudades. O sea, estamos acostumbrados totalmente a que Madrid tenga un hongo, o Sevilla también, muchas veces cuando hay anticiclón, aquí en el Valle del Guadalquivir, cuando baja del Aljarafe ve el hongo de Sevilla, yo lo veo muchas veces, ¿no? Y en Madrid cuando llega en el AVE ni te cuento. Y estamos acostumbrados a convivir con eso como si fuera una cosa natural, como antiguamente se fumaba en clase y estábamos en clase sufriendo el humo del tipo de al lado que estaba 2 horas fumando encima de ti, ¿no? Y ahora lo vemos como un escándalo. Pues también veremos dentro de 20 años como un escándalo que las ciudades tuvieran durante 100 y pico años esos niveles de contaminación que han tenido por el transporte de combustible basado en combustibles fósiles. Por tanto, yo creo que la transición energética no solo la descarbonización es necesario por la sostenibilidad del modelo económico sobre el que nosotros vivimos, ¿no? He hablado de la contaminación de las ciudades, pero se podría hablar de otros aspectos como el agotamiento de los combustibles fósiles, que a pesar de que la curva de Hoover que decía Rafa Sánchez, al final con el fracking se ha pospuesto, pero realmente los combustibles fósiles son finitos, ¿no? En fin, y varios motivos más que no quiero pararme. Entonces, las tecnologías que disponemos, yo les digo en 2 categorías. Espero que algunos de los que me sigan después estén de acuerdo conmigo, quizás no del todo. Y he puesto aquí al principio las 3 primeras, que son las que considero totalmente maduras y a coste razonable, ¿no? Y ahí está, evidentemente, la penetración masiva de renovables, con el consiguiente necesidad de almacenamiento de las que hablaremos un poco. Eso conlleva necesariamente la electrificación de cuanta más energía mejor. Yo decía antes, al terminar, Rafa, que el mundo es finito, decía Rafa, y consumimos 1,7, es decir, el mundo no da de sí para 9.000 millones de personas a los niveles de consumo actuales, pero es que si encima nos basamos en un sistema energético ineficiente, pues entonces peor. En fin, producir hidrógeno es ineficiente. Por decir un ejemplo, podría poner muchos más ejemplos. Las centrales térmicas actuales son ineficientes. Las centrales de carbón son un 30% de eficiencia. Llevamos casi 200 años tirando 2/3 de energía al medio ambiente en forma de calor. Entonces, eso no es ser eficiente. En cambio, la electrificación nos da una oportunidad magnífica para ser mucho más eficientes. Por tanto, la electrificación
bienvenida sea. Cuanto más podamos electrificar, mejor. Y en ese sentido pues está el transporte eléctrico, del cual se hablará en una charla, digamos, de la climatización residencial, etcétera, el tema de la calefacción y aire acondicionado, sustituir calderas por bombas de calor, de lo que nos hablará Servando más adelante, la electrificación de muchos procesos industriales, de los cuales nos hablará un catedrático experto en estos temas, Vicente Cortés, y por supuesto la eficiencia energética, a la cual no le hemos dedicado ninguna sesión, estuve pensándolo, pero no cabía, a la eficiencia energética, que tiene que ver mucho también con el uso de electrodomésticos eficientes, iluminación eficiente, pero sobre todo evitar transformación energética entre calor, electricidad, calor, convertir hidrógeno, pila de combustible. O sea, todo esto, cuantas más transformación energética hagamos, menos eficiente el sistema. Por lo tanto, eso también forma parte de la energía. Y en ese sentido yo diría que habría que ser un poco cautelosos, ¿no? Y estábamos lanzando las campanas al vuelo aquí en la Unión Europea y en España en particular, de que vamos hacia la economía del hidrógeno. Oiga, el hidrógeno será importante, por supuesto que será importante, pero en su justa medida, sin pasarnos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí debajo he puesto las otras 3 tecnologías que ya me he referido a ellas, el tema del hidrógeno verde, incluso se habla de combustibles sintéticos, pues dado que el hidrógeno verde es bastante difícil de manipular, almacenar, etcétera. Y otras tecnologías que están todavía mucho más en mantilla, de las que posiblemente hablará Vicente Cortés, de captura y almacenamiento de carbono, o, bueno, la nuclear, que siempre está ahí, ¿no? Sobre la cual de la fusión venimos hablando siempre, de la fusión. Bueno, sería una alternativa si de verdad tuviera éxito, ¿no? Bueno, renovable, pues la más antigua para uso eléctrico, quiero decir, es la hidráulica. Evidentemente el ser humano viene aprovechándose del viento desde casi del neolítico, ¿no? Los barcos de vela, los molinos, etcétera. Pero la generación hidráulica es la primera, digamos, fuente renovable que se usa desde el comienzo mismo de los sistemas eléctricos allí en las cataratas de Niágara y en muchas centrales, pequeñas centrales hidroeléctricas. Incluso cuando no había redes eléctricas, a pie de agua se ponía la industria que utilizaba la electricidad producida por las dinamos, ¿no? Entonces aquí he puesto a modo de ejemplo, porque es muy bonita la foto de la central de Itaipú, que envidia, ¿no? Quien tuviera la central de Itaipú, que produce más de 1/3 de la producción del consumo eléctrico en España, ¿no? Ella solita, ¿no? Es la central que más energía produce del mundo, no es la más potente porque las 3 gargantas en China tiene más potencia, pero como allí el caudal fluctúa con las estaciones del año, da menos energía que esta, ¿no? O sea, es la central hidroeléctrica que más produce en el mundo, más electricidad produce en el mundo. Bueno, en España fuimos pioneros también en estas cosas. En 1906 tenemos la central del Corchado, que une el río Guadairo con Sevilla, y todavía creo que está funcionando la central. Tiene más de 110, 115 años. Y pues, por tanto una tecnología madura, y ese es el problema, que una tecnología madura donde todo su potencial de desarrollo pues, prácticamente está casi agotado en países ya como España, ¿no? Pero bueno, la central hidráulica, la generación hidráulica en modalidad de bombeo al menos sí puede tener todavía cierto desarrollo, ¿no? La generación eólica pues fue la primera de las nuevas renovables. Podemos decir así históricamente que empezó a nivel industrial en Palm Springs, en California. Allá por el 1980-81 se pusieron nada menos que eso, mucha gente no lo sabe, unas 1000 turbinas de 55 kilovatios. 55 kilovatios, fijaros qué cosa. Turbinas de 55 kilovatios por 1000 son 55 megavatios. Cuando una turbina de hoy, como dice ahí, la mayor turbina eólica offshore que está ya en catálogo, tiene 15 megavatios, sea de 16 todavía no creo que esté en catálogo, pero son turbinas de 240 metros de diámetro, ¿no? Y bueno, en el mismo sitio casi donde se puso el parque fotoeólico de California, cerca de Los Ángeles, está actualmente en el desierto de Mojave, uno de los parques más grandes del mundo, ¿no? De 1500 megavatios con más de 600 turbinas, ¿no? Y luego está la eólica offshore, o sea, no voy a dedicar aquí una charla a hablar de las tecnologías eólicas, de su evolución, del tipo de generadores que se han usado, ese tipo de cosas que ya se conocen, pero simplemente un poco a decir cómo estamos, ¿no? Pues el eólico, pues que el futuro de la eólica pasa por offshore, seguramente porque los principales recursos, los más golosos en tierra ya están agotados. Pasa por offshore, ¿no? El offshore ha tenido un desarrollo muy potente en el Mar del Norte y en el Báltico porque la profundidad, como sabéis, la plataforma continental es muy buena, muy favorable, pero realmente la única salida que tiene el offshore ahora mismo sería la eólica flotante, ¿no? Que están en ello y está avanzando bastante. Cada día vemos noticias nuevas de prototipos de flotantes y, por ejemplo, pues Navantia parece que tiene también contratos con algunos fabricantes para producir plataformas, ¿no? Y este parque de Londres que muestro ahí la foto es pues, un parque de 600 megavatios que actualmente tendrá ya prácticamente 1 gigavatio. Esa foto está antigua ya. Y son turbinas un poquito mayores, como sabemos, en offshore las turbinas son de mayor tamaño.
y el factor de capacidad también es bastante más grande. Frente al 25% del parque de California, por ejemplo, pues tiene un 35%, ¿no? Así está el estado del arte en la tecnología eólica. En la tecnología fotovoltaica, pues la gran ventaja y la gran diferencia que hay entre la fotovoltaica y la eólica es su carácter modular, que le permite tener todos los tamaños posibles, así como las centrales térmicas pues son siempre grandes, porque por la economía de escala el rendimiento aumenta y la producción es mucho más barata si la central es grande que si es chica. En cambio, la fotovoltaica, la gran ventaja que tiene es que es totalmente modular y puedes tener plantas fotovoltaicas de 1 kilovatio en una bomba de riego de una granja, hasta fotovoltaica, como aquí se indica, aquí alrededor de Sevilla, a 7-8 kilómetros de más de 100 megavatios, o en Extremadura de 500 megavatios y en Castilla-La Mancha, y en China, pues de 1.500 megavatios, en la India también de 1.500 megavatios, ya casi 2.000 megavatios a base de poner juntas muchas placas como se indican ahí, ¿no? Con ese fuerte impacto visual que se ve cuando se pone todo junto, ¿no? Entonces, estas plantas, pues su principal ventaja es que tienen un menor coste de inversión que cuando se ponen pequeñas, como pasa también siempre, el tamaño importa, tienen un menor coste de producción y desde luego gestionar 100 grandes plantas es mucho más fácil y más simple que gestionar miles de pequeñas plantas de 10 megavatios. Es decir, la gestión de plantas centralizadas siempre es un poco más simple desde todos los puntos de vista que gestionar miles de pequeñas plantas, ¿no? Eso quizás sea otra de las ventajas que argumentan los que prefieren este tipo de plantas, ¿no? Pero su principal ventaja es económica, lógicamente. Luego, el principal inconveniente, si se quiere, sería un poco, aparte del aspecto que da el terreno, el que ocupa más superficie que las plantas, por ejemplo, distribuidas que veremos ahora, ¿no? Porque hay que dejar espacio para la sombra. En la foto de ahí abajo a la derecha he puesto una foto que tomé el 21 de diciembre de algún año, donde se ve justo la sombra en su máxima longitud y se ve que efectivamente las filas de plantas, de placas fotovoltaicas no pueden acercarse más porque si no se darían sombra. De hecho, algunas se dan sombra. Y luego tenemos la gran novedad, digamos, de las renovables que no existían hasta ahora, que es la generación distribuida, la generación de pequeño tamaño, ¿no? Pues, concretamente en el caso de la fotovoltaica sobre tejados, ¿no? Cuyo principal inconveniente es la mayor inversión. Estamos hablando como de 2 veces y media el coste por kilovatio pico instalado sobre el tejado que sobre el suelo. Depende de qué país estemos hablando, lógicamente. En Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más caro que en Alemania y España. Por algún motivo, bueno, sí, por ¿cómo le llaman? Los aranceles que les ponen a las importaciones de placas asiáticas, cosa que en Europa no se hace. Entonces, en Estados Unidos, paradójicamente, la fotovoltaica está bastante más cara que en Europa, o por lo menos que en España y Portugal y Alemania. O sea, el principal inconveniente que tiene la fotovoltaica sobre el tejado sería, en todo caso, entonces, esa mayor inversión. Pero luego, como ahí debajo muestro, tiene una serie de ventajas, ¿no? Tiene menos impacto visual y ambiental, ocupa menos superficie, utiliza menos la red, sobre esto lo hablará después Carlos Muñoz, hasta cierto nivel de penetración utiliza menos la red, y eso serían ventajas no desdeñables en la situación en la que estamos, donde se está viendo una cierta objeción social ya hacia la instalación de grandes plantas sobre el suelo, ¿no? Hace una semana así leía en algún periódico local, Diario Sur, por aquí, el Diario de Sevilla, que 70 alcaldes andaluces querían entrevistarse con el consejero para manifestarle su preocupación y su oposición a los planes de desarrollo de grandes plantas fotovoltaicas en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, sobre todo, ¿no? Y Córdoba. Entonces, quiero decir que esto dará que hablar, estoy convencido de que esto dará que hablar en el futuro. Disculpad la voz que tengo, juro que no he tomado cazalla esta mañana, pero es que vengo desde el jueves, tengo un resfriado un poco raro, ¿no? Luego estaría la central termosolares, que España es la potencia, sigue siendo el primer país en potencia instalada, seguido de Estados Unidos. Desde hace muchos años no se han instalado nada en los países, digamos, de nuestro entorno, salvo Marruecos, Egipto y algún país, creo que también del Golfo Pérsico, pero prácticamente están paradas simplemente por el abaratamiento tan brutal que ha surgido la fotovoltaica, ¿no? Esta planta de 150 megavatios de Marruecos, por ejemplo, pues como algunas que se pusieron en España en la etapa final, tienen almacenamiento con sales fundidas y esa es la gran ventaja que argumenta la patronal o el lobby de la pro-termosolar, creo que se llama, que siempre anda por ahí quejándose de que la termosolar está ahora mismo, digamos, no está bien tratada en el marco regulatorio, no hay subasta de termosolares, etcétera, y está un poco preocupados también por el futuro del sector, ¿no? Con razón quizá, porque realmente es que el desarrollo espectacular de la fotovoltaica junto con el almacenamiento, al cual nos referiremos ahora, ha dejado un poco fuera de combate en términos de coste a la termosolar.
la mayoría de plantas termosolares lógicamente reciben prima, como pasó a la primera fotovoltaica, ¿no? Pero ahora en el mercado libre, con los precios que está ahora mismo la fotovoltaica y la eólica, es difícil de llegar a esos precios. Pero están abaratándose también, lógicamente, como todo el mundo está bajando los precios. Ocultar, voy a ocultar esto. Ocultar. Aquí se ve un poco que, a pesar de que la fotovoltaica empezó 10 años, antes no lo dije, pero dije en el 80 empezó la eólica y aproximadamente en el 90, concretamente en el 1989, empezó a nivel industrial la fotovoltaica. Concretamente Alemania, que siempre ha sido pionera en esto, en el 1989 sacó el programa que llamaba 1000 tejados. 1000 tejados que se cumplió con creces porque finalmente se instalaron casi 3000, casi el triple de lo que se preveía en el programa. Y 10 años después, en el año 1989, 98, 10 años después, se hizo el 100.000 tejados, que de algún modo fue seguido por España después, 4 años después, en el gobierno de Zapatero, con el boom fotovoltaico al cual me referiré ahora. Entonces, la fotovoltaica empezó realmente exactamente 10 años después que la eólica y ha seguido esa trayectoria. Todas las tecnologías emergentes siguen una evolución sigmoidal, donde hay un crecimiento al principio exponencial que luego se normaliza y luego se satura, ¿no? Entonces la fotovoltaica ha seguido exactamente la misma evolución que la eólica, pero con un decalaje aproximadamente de 10 años en el tiempo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que ahora la eólica tiene tasas de crecimiento más moderadas, pero la fotovoltaica todavía tiene tasas de crecimiento mucho mayores. Y por tanto la fotovoltaica se ha dado la situación curiosa de que justo en abril de 2022 se llegó a 1 teravatio acumulado de fotovoltaica y justo también en 2022 la potencia acumulada fotovoltaica ha igualado a la eólica, ha superado a la eólica, mejor dicho, y seguirá superándola en el futuro. Es decir, la tecnología que más desarrollo va a tener en el futuro es la fotovoltaica o la solar en general, mientras que la eólica dependerá mucho de qué ocurra con la tecnología flotante offshore, como dije antes, ¿no? Básicamente, ambas tienen ya 1 teravatio instalado. La fotovoltaica llegó a 1 teravatio, como digo, en abril, y la eólica, que este dato de 2021 dice 800 gigavatios, también está rondando el teravatio ya. Y por tanto, ambas, cualquiera de ellas por separado, tienen ya prácticamente la misma potencia que la hidráulica. La hidráulica mundial tiene 1 y pico teravatios, 1,2, 1,17 teravatios, y por tanto están ya casi empatadas en potencia instalada. Lógicamente la hidráulica produce más, tiene un factor de capacidad un poquito mayor, pero no mucho más que el viento en promedio. Hay países que producen mucho, los que tienen recursos hidráulicos, ¿no? Como Latinoamérica, Noruega, etcétera, pero en otros países la producción hidráulica pues no tiene un factor de capacidad tan elevado porque depende de la climatología, ¿no? También es cierto que la inversión en renovables, eso ya lo ha dicho Rafa, no me quiero parar, no ha parado de crecer. En 2021 se invirtieron 350.000 millones de euros aproximadamente en renovables, es la partida mayor, frente a otras tecnologías, por ejemplo, como el hidrógeno, que están todavía empezando. También hablarán de esto más adelante, entiendo, Vicente Cortés, y de la inversión en renovables y en infraestructura, y no quiero pararme aquí. España ha mejorado mucho su situación en el ranking internacional. Siempre fue la 5ª potencia en eólica. En eólica estaba muy bien situado. Ahora tenemos aproximadamente unos 30 gigavatios eólicos en este momento. Ese dato está un poco antiguo ya. Pero en solar estábamos atrasados. Ahora veremos, porque tuvimos un parón de 10 años, una década perdida. Pero en solar, en los últimos 2 años, como veremos, estamos ya en 18 gigavatios. Y si tenemos en cuenta la sobretejado, llegamos a 20 gigavatios, números redondos. O sea, en estos momentos, a octubre de 2022 seguramente hemos superado los 20 gigavatios solares, contando sobre tejado. Con lo cual tenemos 20 solares y 30 de eólicos, unos 50 gigavatios entre solar y eólica, que no está nada mal. Por eso somos los 6º a nivel mundial, detrás de países a los que es difícil que superemos, porque son muy grandes, ¿no? China, Estados Unidos, Alemania, India y Japón. Es difícil que superemos a esos países, ¿no? O sea que no está mal que seamos los 6º a nivel mundial. Bueno, podríamos poner muchísimos ejemplos, no me quiero enrollar mucho, creo que termino a... entonces 45. Me voy a saltar esto, ahí ponemos cómo la penetración renovable en muchos países como Alemania a nivel instantáneo ya ha llegado al 100%, ahí pongo un ejemplo de cómo se ha llegado al 100% de la demanda, no de la de producción, porque lo interesante es que siempre hay mayor producción que la demanda porque Alemania exporta bastante, ¿no? En España, por ejemplo, no hemos llegado al 100%, hemos llegado al 80 y tantos por ciento. Me voy a saltar esto porque estoy viendo que como he empezado tarde, yo termino a las 11, el descanso a las 11, si no me acuerdo. Sí, así es que voy a saltarme un poco. Esto también me lo voy a saltar, simplemente cuenta un poco la triste historia o la agridulce historia de la fotovoltaica en España, la burbuja fotovoltaica de las famosas primas del gobierno de Zapatero, Miguel Sebastián,
larga travesía del desierto, de la década perdida que hay aquí, donde se llegó a acumular un déficit de tarifa de 38.000 millones que todavía estamos pagando. Afortunadamente ya ha bajado bastante. Y los numerosos decretos leyes de contención del déficit, de la deuda, etcétera. Y luego, finalmente, con el cambio de criterio a partir de 2018, digamos, del trienio, bienio solar que estamos ahora mismo viviendo, que nos conduce a una década prodigiosa solar que se espera que sea 2020-2030. El share renovable en España ha pasado, como al principio del siglo XXI, del 20% al 46% o 40 y tantos por ciento en la última década. Concretamente, el último año ha sido el 46%, y si no contamos la isla sería el 48%. Más del 48% ha sido renovable, lo cual no está nada mal. Nuestro récord mensual es similar al de Alemania. El récord mensual es del 60% y el récord anual el 80 y tantos por ciento. No hemos llegado al 100 todavía, pero es que España no está tan bien conectada como Alemania y no es tan fácil llegar al 100% por motivos que no tengo tiempo de discutir. Los precios han bajado muchísimo de la energía solar, de la energía renovable en general y de la solar en particular, más que la eólica. Ahí se ve la reducción que todo el mundo conocemos. Y he puesto, le he añadido aquí una flecha de lo que implica eso en los precios actuales, ¿no? Tenemos en marzo de 2022 la media del mercado OMI fue 294 euros megavatio hora, con lo cual de los 60 que teníamos, en ciclos combinados, hemos pasado a 250, ¿no? En ese contexto, evidentemente, las renovables son cada vez más competitivas y no es de extrañar, por tanto, que hay un apetito inversor y que todos los inversores estén apostando por renovables, concretamente solar en el caso de España, ¿no? Eso hace también que haya distorsiones en los precios, distorsiones o cosas extrañísimas que antes no se veían. Y he puesto 2 días del mes de mayo, el 15 de mayo de 2021 y el 15 de mayo de 2022, y se aprecia el hueco de precios, la canibalización de precios que hay en las horas centrales del día, y también se aprecia la diferencia de precios que hay entre 2021 y 2022, ¿no? Que se ha multiplicado como por 3, ¿no? Aquí tenemos 2021 y allí arriba tenemos 2022. Pero en las horas centrales del día el precio es el mismo, es decir, a pesar de la subida de precios que ha habido en 2022, en las horas de las 5 de la tarde y las 6 de la tarde el precio siguió siendo casi cero, ¿no? Por decir un ejemplo, se pueden poner muchos más. Es decir, las renovables están afectando realmente a los mercados mayoristas, como es lógico, y más que lo harán. Por tanto, esto requiere también una reflexión sobre el diseño actual de los mercados mayoristas, y el jueves que viene tenemos una charla en Cajasol organizada por la Real Academia Sevillana de Ciencias, donde traemos a un ponente prestigioso que conoce estos temas para hablar precisamente del mercado eléctrico. Los que estén interesados les puedo mandar porque se transmitirá en streaming. La década solar, como decía, estos 2 años, el gráfico que he puesto antes lo demuestra. España ha multiplicado como por 4 la potencia fotovoltaica instalada. Hemos pasado, de hecho, en el PENIEC aparecían como 4,5 gigavatios de fotovoltaica y ya vamos por 17 gigavatios de fotovoltaica, y eso son cifras antiguas de diciembre de 2021. Ya estaremos alrededor de los 20 si contamos sobre tejado, ¿no? Y a eso hay que sumarle los 2,3 de termosolar. O sea, en realidad tenemos más de 20 gigavatios de energía solar en España. Pero es que los puntos de conexión concedidos, a pesar de la especulación que con mucha razón se refería a Rafa Sánchez de que muchos puntos de conexión concedidos son especulativos y que muchos se quedan en el camino por dificultades burocráticas y trabas burocráticas en la gestión de las autorizaciones, etcétera, y la ubicación de terreno, disponibilidad de terreno, etcétera, pues hay 100 gigavatios concedidos de puntos de conexión, con lo cual me consta que vamos, quiero decir, hay datos para pensar que el PENIEC ha infravalorado bastante el potencial de la fotovoltaica. Aquí prevé el PENIEC 39 gigavatios, que claramente está desfasado, y leo por ahí en los medios que el gobierno está trabajando en una actualización de ese dato con buen criterio, porque ese dato nació obsoleto desde el primer día que se publicó el PENIEC. Muchos dijimos, yo entre ellos, que esos 39 gigavatios eran de risa, o sea, que habrá muchísimos más. Desde luego, como mínimo 60 gigavatios en 2030, eso como mínimo. Entonces, hacia eso vamos, hacia una década prodigiosa en energía solar. Simplemente les muestro este dato de un estudio que hizo el IDAE sobre energía fotovoltaica, potencial sobre tejado, y pensando en un futuro 100% renovable, 100% de electricidad renovable. El estudio del IDAE concluía que sobre los tejados cabían 170 gigavatios. Nosotros hemos hecho un estudio después, le daré después el dato si quieren, donde nos sale incluso más, un estudio un poquito más minucioso, por comunidad autónoma, incluso por municipios individuales, y nos salía unos 220 gigavatios que caben sobre tejados. Desde luego dejando sitio para otras cosas, no aprovechando todos los tejados, sino la fracción utilizable de tejados.
Es decir, los tejados tienen muchísimo potencial. Entonces, ¿es posible un sistema 100% renovable? Sí, es posible. Pero me quedan 10 minutos y no me va a dar tiempo. Simplemente aquí les muestro, luego lo miran ustedes con cariño, les muestro un posible mix energético de potencia instalada en 2050, donde aparecen los 170 gigavatios que el IDAE dice que solo sobre tejado caben. Y que, de hecho, no serán sobre tejado ni mucho menos. A 170 gigavatios, el 70% serán sobre suelo. Pero quiero decir que no es descabellado pensar que en 2050 España tenga cerca de 200 gigavatios solares instalados. No es descabellado. Frente a los 39 que dice el PNIEC para 2030. Y toda esa renovable, esa fotovoltaica, junto a la eólica, yo he dejado los 50 del PNIEC, o sea, esos datos de ahí son todos del PNIEC, sobre la fotovoltaica, que la he multiplicado bastante más porque estoy hablando del horizonte de 2050, no de 2030. Entonces producirían todos juntos unos 450 teravatios, que serían un 97% renovable. Como se ve en ese mix, no hay ciclos combinados ni hay centrales nucleares. La única combustible fósiles que pueden quedar ahí es la cogeneración que se ha dejado. Lo demás es todo renovable. Y dan 450 teravatios que da de sí para el consumo actual, para electrificar un parque de 20 y tantos millones de vehículos eléctricos, y todavía sobrarían 130 teravatios hora de vertido, 130 teravatios hora de vertido, que darían de sí para muchas otras cosas, por ejemplo, para producir hidrógeno, para desalinizar, para la industria y para vendérselo a los vecinos, ¿no? Les recomiendo, ahí abajo tienen la fuente, un artículo que hemos publicado recientemente en una revista de alto factor de impacto donde analizamos este escenario renovable con detalle, ¿no? Si tienen interés en ese tema. Luego sería el almacenamiento, pero veo que voy mal de tiempo, me quedan 10 minutos. El almacenamiento me pasa muy rápido porque me interesa, como digo, el resumen del final, que creo que es lo más sabroso. Sí, esto sí lo voy a decir, o sea, los desafíos principales de la transición energética los resumo en esa transparencia. El primero y más importante en términos económicos sería la intermitencia, porque obligará a instalar cantidades ingentes de almacenamiento. Existen tecnologías de almacenamiento, ahora hablaremos de ellas. El segundo, bueno, y luego por debajo narro otros 6 o 7 puntos que son también relevantes en cierta medida, en mayor o menor medida, sería cuestión de opinar y dedicarle un tiempo a discutir sobre esto. Por ejemplo, la ocupación de territorios de las plantas de gran tamaño, las distancias mayores que suele haber ahora o habrá entre la producción y el consumo, la dificultad de electrificar ciertas demandas, sobre eso nos hablará precisamente el ponente de Vicente Cortés. La dificultad de las materias primas, o sea, ahora dependemos de los países árabes y de la OPEP para los combustibles fósiles, pero en el futuro podemos depender para el litio, el cobalto, etcétera, de China, de Rusia, de Chile y de otros países, ¿no? Del Congo. Es decir, podemos pasar de una dependencia de combustibles fósiles de una determinada colectivo de países a otros países, ¿no? Y se trata de que no ocurra lo mismo, ¿no? También el tema de inversiones, o sea, el capital, o sea, la inversión en capital, las necesidades de capital son importantes. No es fácil destruir un sistema que está funcionando o sustituirlo rápidamente en 30 años por otro nuevo, requiere unas inversiones tremendas, un coste de capital tremendo, y puede dar lugar a costes hundidos, a activos hundidos, y eso también, lógicamente, por eso es por la razón por la que la gran industria, las grandes multinacionales van con mucha cautela en estos temas, para, por ejemplo, las petroleras, Repsol, Cepsa, etcétera, no pueden pasar de la noche al día de un sistema basado en combustibles fósiles a un sistema renovable, aunque lo están intentando. Y, por supuesto, el tema de la regulación. La regulación es uno de los cuellos de botella. Todos pensamos que la regulación va a paso de tortuga en muchos aspectos. Perdón. Y la regulación es también otro caballo de batalla importante. Disculpa. Bueno, el almacenamiento no me voy a parar, prácticamente es conocido, tenemos 2 sistemas de almacenamiento. El almacenamiento es necesario para muchas cosas, aquí he dividido en horizontes de tiempo que va desde el corto plazo, desde temas de estabilidad del sistema abajo, estabilidad de frecuencia en milisegundos, hasta el año, ¿no? Hasta el día y la hora y las estaciones, arbitraje de energía, arbitraje, dar potencia firme en las puntas nocturnas, en fin, cuando no hay sol. Ahí están un poco las grandes 4 aplicaciones. Aplicación en cuanto al sistema. Luego, los propios transportistas, los operadores de la red, los propios distribuidores pueden utilizar almacenamiento para otros menesteres que no están recogidos aquí. Por ejemplo, para posponer inversiones en las redes, para evitar congestiones si no tienen la monótona demanda de un feeder de distribución,
puede si ese feeder está saturado, que digo yo, 100 horas al año, a lo mejor no hace falta reforzar el feeder, te bastaría comprar un sistema de almacenamiento que desplace en el tiempo el consumo de energía de ese feeder, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, Terna en Italia, en un caso que siempre cuento, en la zona del sur de Italia, donde está la bota, el taco de la bota, ahí tiene cuellos de botella también en algunos momentos del año en las redes de 135 kilovoltios, 138 creo que es, y está instalando decenas de megavatios en batería en determinados puntos estratégicos precisamente para evitar esos cuellos de botella y esos congestiones de las redes, ¿no? O sea, el almacenamiento tiene muchas utilidades. Aquí he mostrado simplemente las que tienen que ver con el sistema, digamos, ¿no? Con el arbitraje de energía, los desvíos, el balance del sistema, ¿no? Y tenemos pues la batería, el bombeo, no me quiero parar, como digo, voy muy tarde, no quiero respetar yo el primero el tiempo. La batería, el bombeo, la batería que se hablaba de que las baterías eran decenas de megavatios, de repente hemos pasado a centenares de megavatios. Ahora pondré una lista de instalaciones que hay, por ejemplo, en Australia, que son sorprendentes. Las centrales de bombeo, el problema es que la limitación, digamos, de la ubicación donde poner centrales de bombeo, casi todos los que conozco, yo diría que todos, simplemente aprovechan embalse existente y lo único que hacen es añadir tuberías. Es decir, todas las centrales de bombeo que conozco, incluyendo esta de Australia, que es un megaproyecto, el más grande del mundo que conozco, de 2 gigavatios y 350 gigavatios hora, lo que hacen es instalar una tubería nueva que conecta centrales existentes, y lo mismo pasa en España y en todos los sitios que conozco. Y por tanto, es difícil poner centrales de bombeo, lleva mucho tiempo. Aquí resumo las ventajas y los inconvenientes de las centrales de bombeo. Por resumir mucho, la principal ventaja es que el bombeo, como todas las máquinas síncronas, aporta sincronismo natural y es una gran ventaja para los operadores del sistema, que temen que en un futuro donde la generación sea asíncrona, sea a través de convertidores electrónicos, se pierda esa gran virtud del sistema actual, que es la inercia y el sincronismo que tiene, ¿no? Y el principal inconveniente sería pues la duración del proyecto, la complejidad y los costes, ¿no? Y luego las baterías, pues también, como digo, gracias a la batería de 100 megavatios, de 150 que tiene ahora mismo en Australia, pues ha lanzado toda una carrera por instalar centrales de baterías cada vez más grandes, ¿no? El almacenamiento electroquímico tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Digamos que ahí resumo. Los principales inconvenientes serían que la tecnología está todavía en tránsito, es decir, hay baterías de iones de litio, gracias a los vehículos eléctricos se han desarrollado mucho y son las que se están utilizando mayormente en aplicaciones estacionarias. Las grandes contenedores de Tesla, ese que he visto antes, de 2 megavatios, tienen tecnología de iones de litio, aunque eso sí, de fosfatos de hierro, que tienen menos densidad, pero son más fiables y más baratas, y no tienen materiales tan extraños como la tecnología de los vehículos eléctricos, de níquel, sin manganeso, etc. Y luego el principal problema entre comillas, que todavía no se hemos experimentado, es que la inercia sintética da bastante miedo a los operadores de la red, ¿no? Básicamente porque no tenemos experiencia con ella. Bueno, estos son algunos ejemplos a la izquierda de centrales de bombeo que, como digo, todas son conectar centrales existentes, y ahí a la derecha algunas centrales tanto de Australia como de California o Reino Unido, grandes centrales de batería, basadas en batería, del orden del mismo tamaño que las de bombeo. Estamos hablando de 500 megavatios y cosas por el estilo, y de 1 gigavatio hora y cosas por el estilo, ¿no? Y aquí le pongo una larga lista de proyectos en Australia que ya están funcionando, de baterías, de tamaño, como veis ahí, de 100, 300 megavatios, y las futuras, como se ve aquí, estas son futuras también. O sea, hay muchos proyectos en marcha de baterías. O sea, las baterías, desgraciadamente, Europa está retrasada en esto, y nos lleva mucha delantera tanto Asia como Estados Unidos, ¿no? No hemos quedado atrás, como en tantas otras cosas. Entonces, ahí tiene un montón de ejemplos de que las baterías son ya una realidad, y no es lo que decíamos hace 4 años. Yo el primero que decía, las baterías son para aplicaciones de un par de horas y para estabilidad de frecuencia, regulación de frecuencia. No, mire usted, las baterías, en la medida en que sigan bajando el precio, serán igualmente válidas para almacenar energía 1 día o 2 días, lo que haga falta. Es cuestión de precio, period. Si se abaratan, son igual de buenas que las centrales de bombeo, igual de buenas. Es cuestión de precio. Bueno, eso es la ocupación de terreno. Ahí vengo a demostrarles, les remito al documento que antes les dije, donde estudiábamos el potencial fotovoltaico de España.
ahí les muestro un poco cómo sin ocupar terreno agrícola, sin ocupar terreno cultivable, podríamos conseguir 1 teravatio de energía fotovoltaica en España, simplemente utilizando o bien terrenos sobre tejados, terrenos degradados, agua flotante, agrovoltaica, que tiene muchísimo interés ahora y las grandes empresas están apostando mucho por la agrovoltaica con todo el sentido del mundo. En España una potencia en viñedos y en hortalizas, y solo con la hortaliza, simplemente con que utilizáramos el 10% del terreno de hortalizas de España localizado en Almería, Murcia, Huelva, etcétera. Solo con el 10% de hortalizas tendríamos 40 gigavatios pico, solo con eso, por decir algo, ¿vale? No tengo tiempo, desgraciadamente, de pararme en eso. Esto simplemente es que las grandes distancias con las líneas de corriente continua de muy alta tensión también se irán resolviendo, y les pongo como ejemplo, 2 ejemplos, en la conexión de Singapur con el norte de Australia de un cable de 4.000 kilómetros, o la conexión también anunciada posteriormente entre Reino Unido y el sur de Marruecos de 3.800 kilómetros, de varios gigavatios cada una, que demuestran que efectivamente las distancias no serán un problema. Pueden ser las profundidades del mar, eso sí, pero la distancia no. O sea, es fácil conectar Estados Unidos con Europa a través de Islandia, de Reino Unido, de Islandia o de las Azores, por ejemplo. Hay distancias mucho menores que esta, estamos hablando de 2.000 kilómetros, y la única posiblemente dificultad sea la profundidad del mar, ¿no? Esto hablará Vicente Cortés, no quiero hablar de las dificultades de la tecnología del hidrógeno verde, la escasez de materias primas, la dificultad de sustituir un sistema por otro en inversiones, digamos, en 30 años, tener que hacer un cambio radical de paradigma, cuando a la velocidad actual, lo que vengo a decir aquí es que a la velocidad actual tardaríamos 90 años, al ritmo inversor del año pasado, tardaríamos 90 años en hacer la transición energética que se han prometido en el IPCC, en el último panel. Y tenemos que hacerlo en 30 años, por tanto hay que triplicar las inversiones, básicamente eso es lo que quiero decir ahí. Y voy al resumen, que es lo que me interesa, y ya no me queda tiempo. Voy a quitar 5 minutos del coffee break. Este es el sistema actual. Este sistema actual resumido, lo más resumido que he podido. Esta transparencia me la he currado yo, me han llevado bastantes horas de trabajo. Esta y la siguiente. Esta no tanto, porque esta coger la que ya hay por ahí. Entonces, he mostrado, tenemos un mundo 85% fósil, como perfectamente ha ilustrado Rafa, 11% renovable, contando la hidráulica, y 4% nuclear. Eso en cuanto a energía primaria. Un total de 173.000 teravatios hora. Uso la unidad eléctrica. Los que vendrán después hablarán de barriles de petróleo equivalentes y de otro tipo de unidad de energía. A mí me gustan los teravatios hora, que la entiendo mucho mejor. O sea, la energía primaria que consume el mundo son unos 173.000 teravatios hora. Ese es el consumo. En rojo lo fósil. En azul, la electricidad, y en verde, lo renovable, ¿vale? Y en amarillo, las pérdidas, y eso es casi lo más importante que quiero destacar aquí. Fijaros, hay pérdidas simplemente en la producción de los combustibles fósiles, es decir, la energía primaria parte se pierde en el propio proceso de refino, de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, del combustible fósil que se usa para transportar, bueno, aquí abajo están los consumos, es que yo no quiero girar porque espero que ustedes lo vean. Los consumos, a ver si se ve el ratón aquí. Sí, se ve. Los consumos de ese 100%, como el 20% es transporte, el 50% la industria y el 30% es residencial comercial. Pero es que resulta que en transporte, de todo lo que llega, la mayoría se pierde. Como ven, esa flecha amarilla quiere decir que la energía útil del transporte es el 20%. Disculpad la coincidencia, es que el 20% también... O sea, el 20% de la energía primaria se utiliza en transporte, pero de ese 20% solo el 20% se aprovecha, porque el rendimiento de los coches es 20% escaso, entre el 15 y el 20%, a pesar de los híbridos y a pesar de todas las mejoras tecnológicas de los últimos 20 años. Entonces, en transporte la mayoría de energía se pierde. En la industria es un poquito más eficiente, ¿vale? La industria se pierde, pero es un poquito más eficiente. En parte es más eficiente porque utiliza bastante electricidad. O sea, en la medida en la que se utiliza electricidad, los sectores son cada vez más eficientes, ¿no? El transporte utiliza muy poca electricidad. Esta flecha azul quiere decir que son el ferrocarril eléctrico, etcétera, ¿no? Y también utiliza muy pocas renovables. ¿Veis? Cada rayita, el grosor de la rayita es el volumen de flujo que se produce. Luego, por ejemplo, en el sector residencial, una parte, esta flecha roja, es el gas natural que se utiliza en los hogares, por ejemplo, y en los hospitales y en los hoteles, ¿no? El gas natural, etcétera, o el fuel oil. Electricidad se utiliza bastante, pero es que la propia electricidad, que se nutre de combustibles fósiles, de renovables y de nuclear, como se ve aquí la flecha amarilla, es súper ineficiente. La electricidad, que consume el 20% de esa energía primaria, solo el 30% de la energía que utiliza
se convierte en electricidad. El 67 o el 70% se desperdicia. Se desperdicia porque las centrales térmicas son así de ineficientes, ¿no? De modo que tenemos que la energía final útil, al final son unos 57.000 teravatios hora. Solo un tercio de la energía primaria se utiliza. Los otros 2 tercios se pierden. Y de esos 2 tercios, aproximadamente un tercio se pierde arriba, en el upstream, y el otro tercio se pierde aquí abajo. O sea, un tercio se pierde allí arriba, entre electricidad y los fósiles, y otro tercio se pierde en el uso final. De forma que perdemos 2 tercios de energía. De forma que de los 173.000 teravatios hora de energía primaria solo aprovechamos 57. ¿Y a dónde vamos? Y aquí termino, y disculpad por el tiempo que os estoy robando. Esta transparencia me ha costado mucho trabajo hacerla porque he buscado muchos datos y no la he encontrado, pero creo que responde un poco a lo que se tiene en la cabeza que queremos que sea el 2050. Queremos que del 85% de fósiles y 11% renovables, queremos pasar, atento al cambio, al 80% renovables y al 15%, dicen los promotores de los combustibles fósiles, que seguiremos teniendo un 15% de combustibles fósiles en la medida en que seamos capaces de desarrollar técnicas de captura y almacenamiento de carbono que no tenemos y que no se les espera en 10 años o 20, porque son muy ineficientes. Y además a nadie le gusta guardar debajo de las cuevas de sal, como dicen, el CO2, esas cosas. Nadie le gusta. Ni el hidrógeno. Combustibles fósiles. Luego, o sea, el rojo ha bajado. ¿Veis lo rojo aquí? Rojo por doquier. Lo rojo aquí solo está allí. Una pequeña fracción de combustibles fósiles que posiblemente no sea el 15, sea solo el 10. La nuclear seguirá teniendo un pequeño nicho ahí para producir electricidad. Quizá tenga más. Desde luego, si se desarrolla la fusión, este 5% será mucho mayor. Pero, en definitiva, el papel central de la electricidad, como decía Rafa, la electricidad está aquí, es el núcleo, es el corazón del sistema energético. Ha pasado de un 20% en promedio, 23, 24% en España, 20% mundial, a un, dice aquí, 70%, que podría ser el 80%. ¿Vale? Pero viene de renovables. Por tanto, hay mucho menos amarillo. Solamente hay este pequeño trocito amarillo, que es en la medida en que utilicemos cogeneración, utilicemos biomasa, utilicemos nucleares, etcétera. En definitiva, centrales térmicas. Esto amarillo seguirá siendo la pequeña fracción ineficiente que quedará por el hecho de transformar energía térmica en energía eléctrica. Que cuanto menos lo hagamos, mejor. Y luego estará aquí una cosa nueva, que es el hidrógeno y los combustibles sintéticos, que se producirá mayormente a partir de electricidad renovable, aunque en cierto modo podría venir una parte de los combustibles fósiles si es que los combustibles fósiles logramos hacerlo sin emisiones de CO2. Eso está por ver, o sea, está por ver el tamaño relativo de los flujos que se ven ahí, el tamaño relativo de lo rojo frente a lo verde, está por ver, pero yo creo que he sido optimista para los combustibles fósiles y para el hidrógeno. Y al final, como se ve ahí abajo, en línea discontinua, el ahorro energético que tenemos simple y llanamente por electrificar, simple y llanamente por utilizar menos transformaciones energéticas que involucran centrales térmicas, combustión en motores de combustión interna, combustión en centrales, turbinas de gas, etcétera, etcétera. Es decir, por el hecho de pasar de un sistema basado en combustibles fósiles a un sistema basado en renovables, pasaremos, como dice aquí, de 173.000 teravatios hora de energía primaria a unos 100.000 teravatios hora de energía primaria. Ese es el aumento de eficiencia que decía Rafa antes. El aumento de eficiencia viene de sustituir todos los termodinámicos, todas las combustiones de combustibles fósiles por mucha más electricidad renovable, ¿vale? Las pérdidas serán solo del 40%, no del 67% como ahora. Y el consumo final seguirá siendo parecido. Aquí ponía 57.000 y aquí he puesto yo unos 60.000. Básicamente será similar. Y con esto termino porque me he colado y es la hora del coffee break y son las 11:05 y me temo que tampoco hay mucho tiempo para preguntas, pero en el coffee break puedo atender todas las preguntas que queráis convenientes. Aparte que mi voz hoy tampoco está como para muchos lujos, pero agradezco mucho vuestra atención y siento que vayamos retrasados. Ahora me sentaré ahí y le obligaré a los demás que vienen a que sean puntuales. Muchas gracias. Coffee break, no sé si hay máquinas, creo que la logística, pero Valle no lo he dicho antes, pero por aquí hay una máquina de café. Desgraciadamente salir fuera lleva un tiempo porque hay que atravesar toda la Plaza del Triunfo, todo esto, irse a los bares de la Avenida de la Constitución y entonces va a ser difícil que empecemos a tiempo. Y por respeto a los que están online y porque hay que cumplir los horarios, deberíamos de empezar a 1:30 más o menos, ¿vale?